aquí tenemos un diagrama de cómo se relacionan estos elementos, llamémosle zonas y interfaces, así como el virtual switch y el virtual router. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar para que más o menos entiendan la arquitectura. Tenemos aquí una interfase que es la Ethernet 0. Esta Ethernet en nuestra diseño, arquitectura, pues lo conectamos a una zona en capa 3. Esta zona se llama zona 1, capa 3. ¿Sí? Por default existe un vínculo entre las zonas de capa 3 con el virtual router. En nuestro caso, en Hillstone, existe un virtual router por default que se llama Trust Virtual Router. Ese existe por default, está en el equipo y no lo podemos eliminar. Podemos crear múltiples virtual routers para otras funciones, pero no podemos eliminar el Trust Virtual Router. Entonces, todas las zonas en capa 3 se agregan y se adjuntan en automático al ruteador virtual, ¿sí? Como es el caso de esta zona 1 y zona 2. Después tenemos, por ejemplo, aquí el puerto Ethernet 01, que también está asignado a la zona L3, zona 1, y el puerto Ethernet 05, que también lo tenemos asignado a esta zona de L3, zona 2. Como son zonas de capa 3, cada uno de estos puertos necesita una dirección IP física, este, esté asignada a cada puerto. Entonces aquí podremos tener la IP1, acá necesitamos una IP2 de segmentos distintos. Recordemos que lo que el firewall va a hacer es rutear entre estos diferentes segmentos. Entonces no pueden ser del mismo segmento. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos 3 IPs de segmentos diferentes que el firewall los va a rutear utilizando este elemento que es el ruteador virtual confiable, el TrustVR. Después, al mismo momento, en el mismo instante, podemos configurar interfaces de capa 2. Entonces tenemos aquí el Ethernet 02 que le asignamos a una zona L2 que se llama L2 zona 1. Tenemos el puerto 3 asignado a L2 zona 2 y tenemos el puerto 4 asignado a la L2 zona 2, ¿sí? Como son zonas de capa 2 y en capa 2 lo que tenemos que hacer es switching o bridging, en automático estas zonas se vinculan al virtual switch, ¿sí? Por default. Y en ese virtual switch, si quisiéramos comunicarnos con las interfaces que están en zona capa 3, pues tenemos que hacer funciones de ruteo. Y entonces tendremos que hacer uso de un elemento que se llama el Virtual Switch Interface o la interfase del Virtual Switch. ¿Sí? Esa interfase de Virtual Switch me va a permitir ponerle una dirección IP al Virtual Switch aquí. Entonces, esta será la IP4 y asignarla a una zona en capa 3, que en automático, como sabemos, pues está vinculada al virtual router. De manera que entonces sí voy a poder ahora rutear todos los paquetes que tengo aquí en el Virtual Switch 1, los puedo rutear hacia las otras interfaces, por ejemplo, a la Ethernet 05, a la Ethernet 01 y a la Ethernet 02. ¿Y qué sucede con todas estas interfaces, la Ethernet 02, la 3, la 4, que están en el mismo Virtual Switch? Pues todas esas interfaces de red responden a la dirección IP4, que es la dirección IP del Virtual Switch. ¿Sí? Entonces, estas de aquí pertenecen al mismo segmento de red. Entonces, hasta aquí hemos hecho la asignación de zonas de nuestras interfaces y las hemos podido intercomunicar a través del Virtual Switch 1 y del ruteador virtual Trust. He asignado las interfaces a sus zonas, pero si no creo ninguna política que me diga que el tráfico puede pasar de la zona 1 a la zona 2, entonces todo ese tráfico va a ser bloqueado, aunque el ruteador virtual tenga conexión directa hacia esos segmentos y pueda hacer la función de ruteo. La función de firewall no me va a permitir que el tráfico pase si yo no creo una regla este,
pues implícita ahí que me permita pasar el tráfico, ¿no? Entonces, supongamos, yo quiero que el puerto, el 01, quiero que se comunique con el Ethernet 00, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer aquí? Tengo que crear una regla en el firewall que me diga que si el tráfico ingresa por la zona ED3, zona 1, y quiere salir por la misma zona ED3, zona 1, que lo permita, ¿sí? Le damos la acción de permitir. Si yo no creo esa regla, pues en automático voy a caer en la regla por default que me dice de cualquier zona, bloqueado. Entonces el tráfico de estar ingresando en la zona ED3, zona 1, pues cae, es cualquier zona, la zona de origen, va hacia la misma zona, ok, pero también es cualquier zona y la regla dice que lo bloquee. Entonces el firewall por default bloquea todo, ¿no? Lo mismo sucede aquí en las zonas de capa 2. En este ejemplo, si yo quiero que el puerto 3 se comunique con el puerto 4, tengo que crear una regla que me diga que si el tráfico ingresa en la zona ED2, zona 2, y sale en la zona ED2, zona 2, que lo permita. De otra manera, el tráfico estará bloqueado por la regla por default, aunque estos dos puertos pertenezcan al mismo virtual switch y aunque estén en el mismo segmento de red, ¿sí? Entonces, eso le va a permitir tener un control muy granular de todas las comunicaciones que pasan en los distintos puertos, a pesar de que estén en el mismo segmento de red. Entonces, lo mismo si quiero que el puerto 3 se comunique con el puerto 2, entonces aquí ahora tendré que crear una regla que me diga si ingreso en la zona 2 y voy con destino a la zona 1, entonces que lo permita. Esa es la función, la estructura de cómo funciona el control de tráfico entre zonas en el firewall Hilton.